Bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. El mercado común del sur, el Mercosur, se enfrenta a uno de sus momentos de tensión, de mayor tensión entre sus miembros, después de que Uruguay, que es uno de los países integrantes, anunció que avanza con un acuerdo bilateral para alcanzar un tratado de libre comercio con China, cuando uno de los compromisos de este bloque es que este tipo de acuerdos deben ser negociados y aprobados dentro del bloque, es decir, entre los 4 países integrantes, que son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. La negativa de Argentina en torno a este tipo de acuerdos vuelve a poner en la mesa del debate la necesidad de reformar las dinámicas de este bloque más acorde a la realidad comercial actual para que no se convierta en un lastre, tal y como lo dijo en su momento el presidente uruguayo Luis Lacalle durante su primera cumbre del Mercosur el pasado mes de marzo. El comentario, por supuesto, generó reacciones al otro lado del Río de la Plata en Argentina. Escuchemos. Obviamente que el Mercosur, su actividad, su producción, pesa en el concierto internacional. Lo que no debe ser y no puede ser es un lastre. Nosotros no estamos dispuestos a que sea un corset en el cual nuestro país no se pueda mover. No queremos ser lastre de nadie. Si somos un lastre, que tomen otro barco. Pero lastre no somos de nadie. Brasil, bajo el gobierno de Jair Bolsonaro, respalda la idea de Uruguay y también entiende en cierta forma la necesidad que tiene este país de abrirse al mundo. Pero ¿qué tan preparada está la República Oriental en cuanto a su infraestructura para poder competir en este mercado tan grande como lo es China? ¿Qué dicen los empresarios? ¿Qué dicen los sindicatos? ¿Qué dice la sociedad uruguaya? Demos un vistazo también a algunos de los números para conocer qué tan cercana o qué tan estrecha es la relación que hay entre la República Oriental y el gigante asiático, China. Veamos algunas de las cifras presentadas precisamente por las autoridades uruguayas. China es, desde el año 2013, el principal destino de las exportaciones uruguayas. En los primeros 8 meses del año 2021, las exportaciones al país asiático ya alcanzaron los 1.568 millones de dólares. Eso significa un 63% más que el mismo periodo en el año 2020. La carne bovina uruguaya, que ustedes ya la conocen, es un producto exquisito, es el principal producto de exportación a China. Dicho producto ha tenido también un repunte en las exportaciones internacionales, no solamente a China, sino también a otros destinos como Europa. Es oportuno dar un vistazo en este momento a las relaciones al interior del Mercosur, cómo está el bloque en este momento, cómo Uruguay, un país de 3.5 millones de habitantes, se pondrá muy bien los pantalones, muy bien puestos para negociar un acuerdo gana-gana con la potencia comercial a nivel mundial y también la segunda economía más importante del planeta, con un mercado inmenso. El TLC de la discordia entre China y Uruguay es nuestro tema de debate en France 24 y para profundizar en este tema saludamos a Andrés Raccio, él es coordinador de la sección Uruguay de la Asociación Latinoamericana de Estudios Asia y África. Él se encuentra en la ciudad de San José, en Costa Rica. También está con nosotros Ignacio Bartesagui, director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica de Uruguay, doctor en Relaciones Internacionales. Él se conecta en esta oportunidad desde la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Y aquí conmigo en el estudio de France 24, en la ciudad de Bogotá, está la doctora Angélica Guerra Barón. Ella es abogada, magíster en Derecho Internacional Económico, también es secretaria del capítulo colombiano de la ALAT. Les recuerdo que ustedes, nuestros televidentes, también pueden participar en este debate con sus comentarios, todas sus preguntas a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, también en Twitter. Síganos como @France24-ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal. Les recuerdo que la etiqueta es numeral, el debate F24. Ya tenemos el contexto, tenemos los invitados, pues podemos comenzar. Y comienzo acá en el estudio de France 24 con Angélica, aquí que me acompaña aquí en el estudio. Angélica, quiero comenzar por preguntarle por Uruguay y las leyes que puede tener el Mercosur. ¿Está Uruguay pasando por encima de las leyes del bloque del Mercosur? Bien, primero gracias por la invitación. En cuanto a tu pregunta, no podríamos pensar o afirmar que Uruguay está pasando por encima de las leyes. Lo que hay que tener en cuenta es que es el Mercosur. El Mercosur es un esquema regional donde ha habido un esfuerzo de parte de los países miembros de conformar un esquema de integración mucho más avanzado. Si bien es cierto, no se trata de un esquema supranacional
es decir, donde hay una ley superior que emana del consenso mismo de los Estados miembros, sí podemos señalar que la intención o el espíritu que movió la creación del Mercosur fue precisamente actuar en bloque, actuar como una sola unidad, como un grupo, como un colectivo. En el momento en que a uno de los países se les ocurre que podrían llegar a suscribir un acuerdo fuera del esquema que existe dentro del Mercosur, no necesariamente está yendo en contra de. Yo creo que esa es una manera de ver las cosas desde una perspectiva más jurídica, pero también podríamos verlo desde la perspectiva del derecho internacional económico. Sí. Y en ese sentido es un poco sentar las bases para que haya un marco de entendimiento y para poder reglar las dinámicas del mercado que se dan entre China y Uruguay, más allá, porque tú bien lo has señalado, cómo se da la relación entre estos dos países. Sí. También sería posible hacer una mirada desde lo político, y en lo político las palabras de los presidentes y todo este asunto que emergió, como tú bien lo señalaste en la introducción, sí daría pie para pensar muchísimas más cosas al respecto. Sí. En la ciudad de San José, en Costa Rica, Andrés, le doy la palabra para que nos ponga en contexto y complemente lo que ha dicho Angélica, si es necesario. Uruguay está pasando por las leyes, está pasando por encima las leyes del Mercosur. El Mercosur está volviéndose una camisa de fuerza para los 4 países que lo integran de forma permanente. Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que nada. Claramente hay un análisis que es político, que va mucho más allá de lo jurídico. Esto nos recuerda una frase muy famosa de José Mujica, justamente en torno a la cumbre de Mendoza en 2012, si no me equivoco, que decía que lo político está por encima de lo jurídico. Independientemente de cualquier análisis comercial y de beneficios y perjuicios que pueda tener la firma eventual de un TLC, aquí a mí lo que me gusta agregar es una tercera dimensión, que ya no es solo el bilateral o el internacional, digamos, que se puede pensar en términos generales en las relaciones internacionales, sino también una mirada intermedia, que en este caso es la regional, que es la que estaba planteando muy bien la colega. En este marco, en particular, el Uruguay tiene sobre sus espaldas la responsabilidad de llevar por encima de las fronteras posibilidades a nivel político y no jurídico, el rever algunas normas que han regido hasta el día de hoy en el Mercosur, y que el Uruguay hasta ahora, si bien venía presentando su disconformidad en los diferentes gobiernos en el siglo XXI, no había generado esta instancia de la eventual negociación, que es este estudio de factibilidad que ya se está empezando a trabajar y que evidentemente genera una respuesta, y la va a tener seguramente por el lado de los países vecinos, porque independientemente de que se pueda decir que esa famosa cláusula 3200 está vigente o no, las circunstancias, las consecuencias que pueden traer para el país también tienen que ser consideradas desde el punto de vista político. Es decir, no más allá de lo jurídico, en este caso me da la sensación que por encima de eso, por encima incluso de lo comercial, está lo político. Por supuesto que esto también tiene consecuencias comerciales como beneficios que podría tener un TLC. Entonces, el punto central aquí es hasta dónde va la estrategia del Uruguay y hasta dónde están previstas las diferentes perspectivas que pueda tener ante escenarios que ciertamente son muy complicados, y nunca olvidemos el tamaño relativo de nuestro país, del Uruguay, que es un país exageradamente pequeño en relación a Brasil y Argentina, y exageradamente pequeño respecto a China. Claro. Ignacio Bartesagui se une a esta conversación desde la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Sus impresiones sobre la posición que tiene Uruguay, que tiene esta necesidad, lo ha dicho el presidente, debe abrirse al mundo, pero se está abriendo con el mercado más gigantesco que existe en el mundo, con la potencia comercial del planeta, y lo está haciendo causando un poco de incomodidad, digámoslo así, a sus vecinos más cercanos. ¿Cómo andás, Santiago? Un gusto saludarte. También Angélica y Andrés, gracias por la invitación. Lo primero que habría que decir es por qué estamos discutiendo esto, Santiago, ¿no? Estamos discutiendo esto porque el Mercosur no ha logrado abrirse al mundo en 30 años de historia. ¿Por qué es relevante el tema? Porque necesitamos acceder a más mercados para poder exportar más productos y más servicios. Y eso se hace desde la década del 90 en adelante a través de la firma de tratados de libre comercio. Entonces, lo primero que tenemos que decir, y Angélica lo planteaba, es que si bien es cierto que el bloque apostó en sus orígenes a conformar una unión aduanera y un mercado común, a que todos juntos íbamos a negociar, la historia nos demuestra que nunca alcanzamos los objetivos planteados en el año 91. Entonces, la discusión no es solo si Uruguay
cumple o no con el acuerdo, con los tratados, como decía Andrés, con la 3200. La discusión pasa a ser política, económica, ¿por qué? Porque no podemos seguir esperando que Argentina se decida a abrirse al mundo. Entonces el debate ha sido muy fuerte y nos ha puesto Brasil y Uruguay de cierta forma contra Argentina, porque a la vez el Mercosur se está dando cuenta que si no reacciona a las tendencias internacionales, corre un riesgo de quiebre. Y lo que ha pasado acá, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras ocasiones, es que ahora es Brasil, principalmente a través de su ministro de Economía y del presidente Bolsonaro, el que quiere un cambio, el que impone un cambio en el Mercosur y el que dice, yo necesito abrirme al mundo. Y lo hace de dos formas, Santiago. Lo hace proponiendo bajar el arancel externo común, el arancel del bloque, que es bueno recordarle a la teleaudiencia que es el doble de la media internacional, pero también lo hace apoyando a Brasil, apoyando a Uruguay, de abrirse al mundo. Nada más y nada menos, como vos decís, con la segunda economía a nivel mundial y en unos años va a ser la primera, ¿no? Entonces, eso diría que es el contexto de donde debemos partir, más allá de lo jurídico y lo político. Bien, hago la ronda a la inversa, sigo con Ignacio y me voy entonces a ese escenario que usted describe, Ignacio, la necesidad que tiene el Mercosur de abrirse. Entonces, ¿qué fue lo que falló en el Mercosur que no pudo evolucionar a lo largo de estos años para mantenerse dentro de las necesidades comerciales a nivel mundial y dentro de las necesidades comerciales de los países? Además que tengamos en cuenta, ustedes lo decían también, hay unas diferencias de las proporciones de las economías de los integrantes abismales. Brasil es gigantesco al lado de Uruguay o Paraguay, que entre otras cosas también está negociando un TLC con Chile, que también muestra ahí otro agujero que puede estar abriéndose un poco más al norte del Uruguay. ¿Qué piensa usted? Bueno, yo te diría que hay que remontarse a la década del 80, antes de firmar el Mercosur, para darse cuenta, Santiago, de que siempre fue un bloque muy focalizado entre Argentina y Brasil. El Mercosur fue desde sus orígenes un acuerdo más bien sectorial, que después se amplió en la década del 90, pero que siempre tuvo un enfoque muy marcado de bilateralismo entre Argentina y Brasil. Entonces, esas economías estaban firmando el 26 de marzo de 1991 algo en el que no creían realmente, porque sabían que no iban a poder abrirse en la dimensión que allí se planteaba. Entonces, desde sus orígenes, por más que los primeros años del Mercosur fueron de cierto éxito, el bloque, y se abrió con la región, logró cerrar acuerdos con la región, ya comenzaron rápidamente por un proceso de politización que se dio muy fuerte, diría que después del 2000 en adelante, perdió esa posibilidad de abrirse al mundo al ritmo que se estaban abriendo las otras economías. Entonces, yo diría que la razón por la cual no nos hemos abierto a tiempo, no logramos abrirnos al mundo en los tiempos que el mundo nos exigía, es definitivamente porque Brasil y Argentina no quisieron. Son economías cerradas, que tienen comercio entre ellos muy fuerte, tienen mercados internos muy grandes, entonces no estaban preparados para abrirse al mundo. Andrés, en San José, su opinión sobre qué falló en el Mercosur, que se está quedando un poco atrás con las exigencias de hoy en día. Bueno, independientemente que sea un proceso de integración regional centrado originalmente en el comercio, también el Mercosur se ha resignificado en un bloque que va mucho más allá del comercio. De todas maneras, me parece que la respuesta, digamos, que puede abrir un camino para el análisis tiene que ver con las posibilidades reales y efectivas de llevar un acuerdo de libre comercio, en particular a nivel bilateral y eventualmente a nivel regional. A nivel regional, si ese camino se abre, no habría ningún inconveniente. Ahí podríamos ya hablar estrictamente de comercio y eventualmente de los diferentes actores nacionales que pueden estar a favor y en contra y si se los puede compensar o no. Y en particular también toda la discusión de los capítulos. Pero en concreto aquí hay un problema, que es lo que plantea justamente Ignacio, el acuerdo que existe hoy por hoy entre lo que también podemos llamar esa diplomacia presidencial, que se está hablando mucho al día de hoy, entre Brasil y Uruguay, está condicionada por las elecciones en Brasil del año que viene. Que, dadas las encuestas, pareciera ser que Bolsonaro no va a ganar esas elecciones. Por otro lado, también Argentina ha manifestado en un primer momento el ministro de Producción que si Uruguay firmaba ese acuerdo, tenía todo el derecho de hacerlo, pero tenía que salir de Mercosur por no cumplir con la cláusula. Y más adelante también algunos ministros han manifestado de que Uruguay
evidentemente, si llega un acuerdo de ese estilo, China, perdón, si no, es muy difícil que llegue un acuerdo de ese estilo porque China no se comprometería la relación con otros socios, como es el caso de Argentina, que podríamos decir que se decía algo así como más importante. Entonces, por eso me quiero centrar en la beta política, más allá de lo que falle o no falle en el Mercosur. Evidentemente los objetivos no se cumplieron, el Uruguay se vio en gran medida perjudicado desde el punto de vista comercial y evidentemente esa necesidad de abrirse al mundo está presente en los sectores pujantes de la economía. No obstante, la viabilidad real de ese tratado es muy difícil de pensar en la medida en que Uruguay es difícil que se piense fuera del Mercosur, pero no solo porque se salga y nada más, sino por todas las consecuencias que puede tener también con los socios más importantes. Y una cosa también que tiene que ver con cuánto pesa también la economía en lo político y viceversa. Una de las cosas más importantes que entendemos todos siempre es que el empleo es uno de los factores más importantes a considerar una economía. Por otro lado, uno de los países que más nos compra valor agregado es Brasil. Entonces, nosotros tenemos una situación de dependencia no solo con China, que existe y es real, también con Brasil y por supuesto con Argentina. Angélica, aquí en el estudio de France 24 quiero ir un poco más al contexto internacional. Sí. Actualmente, ¿cómo se está haciendo el comercio internacional? Seguimos con esta tendencia de hacer TLCs con todos los mercados, se están haciendo TLCs más en contextos de unión de los países para poder negociar en bloque con otros países. Lo que vemos de las alianzas internacionales y de la diplomacia internacional es que los países están un poco más cerrando ellos mismos. Lo vemos con Estados Unidos, con el cambio de política que ha venido teniendo desde el gobierno Trump a nivel comercial. Entonces, ¿cómo se puede ver a nivel internacional la tendencia? Sí, a nivel internacional, y me gustaría un poco referirme más a la región, a Latinoamérica, es evidente que podría hablarse de una suerte de crisis en términos de la integración misma, del concepto de integración. Obviamente, desde una perspectiva política es mucho más evidente darnos cuenta de esto. Desde una perspectiva comercial más internacional, habría que señalar que hay una tendencia desde los años 90, como bien señalaban nuestros panelistas de hoy, que se da o que procura la bilateralización de las relaciones económicas a través de los tratados de libre comercio o también a través de instrumentos como los acuerdos para la promoción y la protección recíproca de las inversiones. Sí. Y me estoy refiriendo a la inversión extranjera. Claramente, nosotros como somos vecinos de Estados Unidos de Norteamérica, las dinámicas que se han dado en el norte han necesariamente afectado las lógicas políticas y muchas de las decisiones que toman los, valga la redundancia, los tomadores de decisión de nuestros países, ¿sí? En medio de todo esto hay algo que a mí me llama mucho la atención de escuchar el debate tan interesante que tú has planteado y tiene que ver con la postura de Uruguay con respecto a la región, hablemos de Mercosur y también hablemos de la postura de Uruguay con respecto al mundo. Es interesante y te lo digo porque la política comercial uruguaya tiene un enfoque hacia lo internacional, es un enfoque aperturista. Claro, es un país miembro del Mercosur, pero tampoco olvidemos que hace no muchos años Uruguay estuvo muy pendiente de ingresar a otros esquemas como es la Alianza del Pacífico. Sí. Entonces, fíjense cómo podemos darnos cuenta de estos dilemas en los cuales se encuentran los países y hablemos de los gobiernos donde ellos tienen que plantearse en su escenario cómo van a tomar las decisiones desde la perspectiva política y económica, porque definitivamente no se pueden separar. Claro. Lo que podemos señalar sí es que todo lo que tiene que ver con la integración y desde la perspectiva política está un poco en stand-by. ¿Por qué es esto? Porque muchas de las decisiones que finalmente se tomen van a ejercer o van a llevar a unos efectos negativos que muchos de los diferentes actores que están involucrados en ellas están muy atentos. Sí. Por supuesto, si nosotros estamos hablando de la forma como los estados se relacionan en sus dinámicas económicas internacionales, no debemos perder de vista los actores privados. Seguramente si uno hace un análisis mucho más juicioso de lo que pasa en Uruguay, vamos a darnos cuenta que los grandes productores de cárnicos o de soya o de la pulpa
pulpa, que son los productos estrella que exporta Uruguay, van a sentirse muy felices. Y solo para terminar, un comentario que puede ser interesante, y es qué planteamiento debería hacer Uruguay y su sector productivo frente al gran reto que se viene una vez este TLC entre en vigencia. Que yo esa pregunta se la voy a trasladar a nuestros invitados uruguayos. Comienzo preguntándole a Andrés primero, ¿qué tan preparado está Uruguay para afrontar este reto de medirse a un TLC con China en cuanto a infraestructura? Para los que no estamos allí en Uruguay y pues no sabemos en detalle bien cómo está este tema, pónganos en contexto y yo le traslado esa pregunta que usted hacía, Angélica, sobre cómo están las empresas, los sindicatos al interior de Uruguay con esta noticia. Se la traslado a Ignacio, pero dejemos que sea primero Andrés el que responda. Bien, me veo tentado igual a responder todas. Voy a intentar mantenerme en la estructura. Mientras sea puntual para poder abarcar varios temas, se lo agradezco. Ok. En términos generales, el Uruguay no es un país, si bien esa visión que se marcaba de un país aperturista no tiene el mismo músculo que pueden tener otros países, ¿no? Que han tomado una iniciativa del bilateralismo de TLCs, como puede ser Chile o Costa Rica. Sin embargo, en el Uruguay existe gente formada que puede negociar perfectamente estos acuerdos. De todas maneras, tal vez lo relevante aquí sea cuáles son los capítulos que ingresan en esa futura negociación, en esa posible negociación. Y al mismo tiempo, y otra vez, y perdón que sea reiterativo, también hay que saber, así como analizando desde la teoría de juegos, qué pasa con los demás actores y cómo presionan en ese mismo proceso de negociación. ¿Qué actores, además, por supuesto, van a perder y qué van a ganar? Pero ¿qué están dispuestos a ceder a aquellos que van a perder y qué compensaciones se van a dar? Por último, digamos, en cuanto a los actores, que es una parte que me interesa mucho, hay tal vez, si se puede decir, una política exterior de Estado respecto a esta idea de acercarse más a China, que primero fue comercial y después fue política. Y ahora, por lo político y con otro gobierno, de otro partido político, también tiene la intención de avanzar en un TLC. Pero, sin embargo, vemos que la mayoría de los actores dentro del país están, en términos generales, de acuerdo. La mayoría de los partidos de la coalición, la oposición e incluso, por supuesto, las cámaras empresariales. Sin embargo, existe una letra chica, que es siempre y cuando sea con el Mercosur para muchos de esos casos. Por lo cual, aquí lo que hay que considerar es cuando un TLC se firma, también se tiene que garantizar que cuando pase por el Parlamento se apruebe. Si incluso la mayoría están planteando que tiene que ser con el Mercosur, ese es un problema, es decir, muchas bolas haciendo malabares que el presidente y el gobierno va a tener que manejar, tanto adentro, a nivel regional, como a nivel internacional con China. Claro. Ignacio, continúo con usted para que nos cuente cómo han recibido esta noticia y este anuncio el empresariado uruguayo, los sindicatos, cómo están allí con esta noticia. En términos generales, yo diría que la noticia fue tomada con mucha receptividad, Santiago, en el sentido de que, si bien hay algunas voces críticas, en términos generales, en Uruguay están todos convencidos de que debemos abrirnos al mundo y que China es un país con el cual, como decía Andrés, se viene trabajando hace tiempo. Yo introduciría algún matiz a esto que decía Andrés en cuanto a que la mayoría quiere que sea a través del Mercosur. Yo creo que la mayoría quiere que se firme un TLC con China sin afectar mucho al Mercosur, pero no que se deba cerrar obligatoriamente con el Mercosur. Esa es la discusión que se tiene que dar. Yo creo que han cambiado mucho de vuelta los contextos, tanto del lado chino como del lado de Brasil, y que es posible que este acuerdo se cierre rápidamente porque hoy Brasil lo está apoyando y porque la política internacional de China no es la misma ahora que la que era hace 5 o 10 años. Por supuesto que estamos en una política mucho más agresiva en términos internacionales que pueden dar el paso de que China quiera avanzar bilateralmente cuanto antes no lo quería hacer. Y otro punto que me parece fundamental es analizar los impactos de un TLC con China más allá de lo que es en bienes. Claro que van a haber, como decía Angélica, ganadores en la carne, en los lácteos, en los alimentos procesados. Pueden haber algunos perjudicados en algunas industrias que hay que atender, como decía Andrés. Pero esto hay que mirarlo, me parece, con una perspectiva de más largo aliento, ¿no? Que es lo que va a ocurrir en cuanto a la cooperación, en cuanto a las inversiones, en cuanto a una agenda con China, porque que un país como Uruguay, tan pequeño, cierre un TLC con la segunda economía a nivel mundial, que pronto va a ser la primera, con un cooperante muy importante hoy para Uruguay, con
con la capacidad de invertir en Uruguay, y Uruguay lo necesita. Pero yo creo que es mucho más que comercio lo que estamos hablando en este momento con China, y entonces debemos dimensionar apropiadamente esos impactos de los cuales se hablan poco. Pero cierro con esto. Diría que los sindicatos pueden mostrar algún reparo, pero hay espacio para negociar con ellos. Las cámaras pueden mostrar algún reparo, pero hay espacio para negociar con ellos, porque China es muy pragmática. Y Santiago, como te podrás imaginar vos y la teleaudiencia, China no quiere acceder al mercado de Uruguay, no le interesa eso, es un mercado demasiado chico para China, le interesa otra cosa, ¿no? Claro, los intereses los hemos visto en otros países, incluso más pequeños. Ya sabemos la historia de Montenegro, la deuda que ha adquirido con China a cambio de la construcción de infraestructura vial, que ha puesto en aprietos a la economía de este país del sur de Europa y que tiene pues, en jaque prácticamente su ingreso a la Unión Europea por ese préstamo millonario entre Beijing y Podgorica. Le pregunto a Andrés en San José, el peso político que tiene esto para el presidente Lacalle. Es una de las grandes apuestas del gobierno del presidente Lacalle Pou. De no ser aprobado, ¿qué tanto afectaría esto al gobierno del presidente actual? Sin lugar a dudas, es una de las políticas más importantes probablemente en los últimos años, porque cualquier TLC es importante, pero como decía Ignacio, es la magnitud que tiene China en la representación en el comercio exterior del Uruguay, que además el comercio exterior es muy importante en la economía uruguaya, evidentemente sería un acuerdo que trascendería muchísimo más del gobierno. De todas maneras, hay una cuestión que hay que tener muy clara, que es en los tiempos que se tienen que manejar. Podría ser perfectamente que el gobierno termine su mandato sin un acuerdo, inclusive manteniendo todos los demás problemas o resueltos los demás problemas en cuanto al Mercosur, aún así podría no aprobarse a tiempo y que no pase por el Parlamento actual. Evidentemente, si las negociaciones van en buena forma y aún así no se aprobó, podría ser algo muy positivo para el gobierno, sin lugar a dudas. Ciertamente se está centrando en una de las políticas más importantes, no solo a nivel externo, sino también a nivel local, lo que va a implicar, y ella implica una importancia tanto de la imagen del gobierno como del presidente. Por lo cual, sin lugar a dudas que sí, sin lugar a dudas que sí. Peso político. Pasemos a la región, Angélica. La relación que está teniendo América Latina con China, cada vez más pisadas de China en nuestro continente, ya desde hace muchos años es el principal actor comercial. Estados Unidos definitivamente dejó de serlo. ¿Cómo es la presencia china en nuestra región con este tipo de acuerdos? ¿Quiénes son sus aliados más cercanos? ¿Cómo están parados acá? Bueno, eso es una muy buena pregunta, gracias por plantearla. Yo creo que la presencia china en algún momento, y obvio que acá son una velocidad distinta de cada uno de los países latinoamericanos, en algún momento fue algo quizás visto como positivo, en otras latitudes como en Colombia algo un poco temeroso, hay que decirlo, y en este momento actual habría que señalar que hay que tener cierto cuidado si se piensa en dónde está concentrándose la inversión china y mucho desde una perspectiva ya nacional o local, si tú quieres, cuál va a ser el peso y cuál va a ser las consecuencias de que haya tal inversión china tan grande, o sea, como todos sabemos, no va a ser un monto pequeño y no es en sectores que sean poco importantes. De hecho, la presencia china es claramente estratégica, es guiada por una política doméstica que, como bien han señalado, ha cambiado, no es la misma, ha cambiado muy, muy rápidamente en los últimos años. En ese sentido, lo que hay que pensar es qué tipo de política, y no solo comercial, sino más política exterior con su connotación económica internacional quieren adoptar los países. Esta pregunta deberían plantearse los tomadores de decisión y me estoy refiriendo a los presidentes y a los cancilleres y sus equipos de trabajo, obvio un poco con los otros sectores, pero es cuál es la respuesta y qué es lo que vamos a hacer países que tenemos una biodiversidad significativa o países como Uruguay que ha quedado bastante claro en este programa cuáles son sus productos de exportación clave.
¿Cuál es la política que internacionalmente va a adoptar en términos de política exterior con un país como China? Sí. Claramente los TLCs no son para competir el uno con el otro, claro. Porque cuéntame tú, ¿quién podría competir si hemos visto cómo han cambiado las dinámicas internacionales y tú bien has señalado que lo que ha sucedido con Estados Unidos? Angélica, precisamente le iba a preguntar por Estados Unidos. ¿Esto puede traer repercusiones para la región? ¿Puede tener repercusiones para un país como Uruguay? Que puede que no sea un país tan cercano con Estados Unidos como puede ser México o puede ser Colombia, pero tiene una relación importante con Washington. Por supuesto, yo creo que cualquier acuerdo, aproximación o buen entendimiento, ya se trate de acuerdos de cooperación o cosas más sencillas con China, necesariamente van a tener la mirada de Estados Unidos. Es algo que nosotros no podemos evitar porque ha sido a partir de la historia donde hemos visto esta relación, esta dependencia de unos países más que otros con respecto a Estados Unidos. Decir que por el TLC quizás habría alguna consecuencia significativa para Uruguay, yo no pienso así. Yo pienso que quizás políticamente sí puede haber unos roces con los otros países miembros que hacen parte de Mercosur, como ya se ha mostrado muy bien en el programa, pero no creo que vaya a haber unas consecuencias negativas. Va a ser un reto, sin duda va a ser un reto. Claro. Y principalmente yo pienso que el reto va a ser mucho para aquellos que no están tan adeptos o que no ven esta idea de que Uruguay se acerque a China y qué pasa entonces con los otros países miembros. Creo que la palabra que mejor resume ese tipo de relación es la que dice el presidente Lacalle, que tal vez este TLC genere incomodidad más que una discrepancia tan profunda. Vamos ya para la recta final del programa, las conclusiones. Comienzo con Ignacio rápidamente, 30 segundos, Ignacio. ¿Qué va a suceder con este acuerdo de libre comercio? ¿Cómo lo ve usted a futuro? Un poco aquí jugando a la bola de cristal. Con expectativas de que el estudio de factibilidad, que es el que se está haciendo ahora, que ya comenzó a realizarse, Santiago, termine antes de fin de año, y la expectativa de que a principios del año 2022 se sostenga el apoyo de Brasil, Argentina entienda que tiene que flexibilizar el Mercosur porque si no se puede quebrar, y a partir de ahí poder iniciar las negociaciones, que la experiencia regional, por ejemplo la que se tuvo con Chile, demuestran que un TLC con China se puede cerrar en 5 rondas aproximadamente en un año. Así que esa es mi expectativa. Expectativa. Andrés, para usted. Bueno, mi expectativa es un poco observar también cómo puede llegar a dárselo en las diferentes dimensiones que estaba mencionando, la local, la regional y la internacional, también vinculada con las relaciones con Estados Unidos, y que Uruguay, qué tipo de estrategias puede obtener, en las estrategias puede obtener las ganancias. Como justamente hablamos de Estados Unidos, la importancia que puede generar el contrabalanceo. Claro. Y Angélica, rápidamente, 15 segundos. Yo pienso que es bastante probable que haya un TLC firmado entre estos dos países y nuevamente el reto es cómo hacer para que no se generen consecuencias negativas, sino para el contrario, que Uruguay identifique los actores y los procesos para sacarle provecho a esto que creo que es inminente. Pues a los 3 invitados de esta noche les agradezco haber estado con nosotros aquí en France 24. A ustedes también por su sintonía. Les recuerdo que estamos ahora en el debate de lunes a jueves a las 7:20 hora de Bogotá, Quito y Lima. Gracias por su sintonía. Sigan con France 24.